Bien, pues nada, si quieres, Andrea, te dejaré que te presentes tú misma. Bueno, ¿Vale? Nos genial, dices un muchas poco. gracias. Bueno, pues nada, hola a todos y a todas. Yo soy Andrea Mónaco, soy psicóloga especialista en alta sensibilidad. Pertenezco a PASE como profesional asociada ya hace varios años. Así que bueno, nada, me dedico a esto, ¿no? A acompañar a personas altamente sensibles con sesiones de psicología, con, bueno, un poco ayudando, ¿no? A que cada persona que necesite un poquito de mirada interior pueda encontrar un espacio acogedor y sensible también para poder trabajarse. Así que bueno, por eso estamos aquí con este tema, que es uno de los que se consultan mucho, mucho en terapia y en general, ¿no? Es algo que se habla en muchas PAS. En general también la autoestima puede estar así en todas las personas, pero en las PAS a veces es un tema recurrente de sufrimiento. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, esto es una de las preguntas que nos habían hecho en el... Bueno, antes de continuar, Andrea, llevas mucho tiempo como profesional asociada, ¿no? Desde hace Sí, bastante hace tiempo. ahora Sí, 5 o 6 sí. años, pues sí, ¿eh? Sí, Sí. sí, sí, desde las primeras. Y además eres como el turrón que vuelves a la pase por Navidad, porque más o menos hace un año, ¿no? Además te entrevisté yo también en otro directo, o sea que muy agradecidos de que participes de eso. Entonces, lo que te decía, que esta es precisamente una de las preguntas que nos hacían a través del muro de Instagram, ¿no? Que si realmente puede ser que bueno, que haya menos autoestima en general. ¿Cómo podías contestar a esta pregunta? Es un poco complejo, ¿no? Porque habría que conocer a todas las PAS para saber cómo están. Pero sí que es cierto que se suele dar mucho. Se suele dar porque es como que bueno, yo creo que las PAS, como cualquier colectivo minoritario, tiene ahí unos retos específicos para conseguir una autoimagen positiva, ¿no? Porque en tanto los demás funcionan diferente, nos pueden ver diferentes, nos pueden incluso un poco como criticar o cuestionar. Entonces esto, ¿no? Que también forma parte de la autoestima no solo interior, ya lo veremos, ¿no? También se forma en relación. Entonces, claro, siendo un colectivo minoritario, es muy posible que tengamos ahí como un hándicap, y es esto de una autoestima un poco más bajita, una dificultad para poder querernos y vernos de una forma positiva por los retos que la sociedad bueno, nos impone, ¿no? Y la diferencia que nos vemos con los demás, y eso a veces debilita. Entonces, no sé si es algo seguro, pero bueno, sí que tiene sentido y sí que podría ser en muchas personas altamente sensibles. Sí, ¿no? Porque hay esta necesidad humana de la pertenencia al grupo. Entonces, si a lo mejor, ¿no? La necesidad de pertenecer e identificarte con los demás, y si te ves diferente, ¿no? Al ser una Claro, minoría, aunque claro. evidentemente no dependerá bueno, hay PAS variadas ¿no? Como Sí, personas hay, pero bueno, que hay tendencias, ¿verdad? O sea sí, que hay una sí, tendencia. efectivamente. Entonces, vamos a empezar por el principio y definiendo de qué estamos hablando, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué es el autoconcepto y qué es la autoestima? Seguro que algunos ya lo dan por hecho, pero por si acaso vamos a definir un sí, poco, acotar de qué estamos hablando, ¿no? sí, no, no, es interesante ahondar un pelín porque la misma palabra, cada palabra lo dice, ¿no? El autoconcepto y la autoestima, pero sí que vamos a centrar de qué estamos hablando y más de qué estamos hablando aquí en paz, ¿no? En alta sensibilidad. Entonces, Eso. bueno, el autoconcepto, sí, es realmente esto, un concepto, el concepto que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Cómo me veo como persona, cómo creo que soy, cómo funciono, mis roles, mis habilidades, es cómo me conceptualizo, ¿no? Y esto puede ser más positivo, más negativo o un intermedio, pero va a tener mucho que ver con el tema de la autoestima. La autoestima es cómo me estimo, ¿no? Cómo me quiero, cuánto me valoro y me aprecio. Entonces, claro, depende cómo yo me vea, me va a ser más fácil o menos fácil quererme. Esto tiene mucha relación, ¿no? Claro, van a la par. Claro, van a la par y además fíjate que es muy interesante que la autoestima ahí se puede dividir en dos componentes, hay un componente que es más la autoestima específica y la autoestima global. La global sería, bueno, en general, ¿no? Cuánto me aprecio a mí misma y la específica sería cuánto me aprecio en diferentes áreas o habilidades, ¿no? Hay personas Ujú. que dicen, bueno, es que en esto está muy bien, pero aquello otro me siento muy patoso o muy mal o se me da fatal y entonces ahí me baja muchísimo la autoestima por algo puntual o por varias áreas que no son todas las áreas. Entonces, bueno, Sí, sí, claro, ¿no? Es ¿cómo me verdad, veo? Sí, tiene sentido, ¿no? Que diga, soy una madre fantástica, pero es que en el trabajo lo hago, ¿no? Me siento inferior o lo que sea, ¿no? Entonces, un ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Un poco es claro, y,
exacto. Y una cosa interesante, ¿no? Tal y como lo estás describiendo, que el autoconcepto no tiene que coincidir con lo que tú eres realmente. Porque tú No, es igual te un puedes ver de una concepto. manera, claro, claro, es un concepto, es muy importante esto que dices, Exacto, ¿no? es un Quizás, concepto, es una imagen mental que tengo de mí misma. Entonces, exacto. claro, esto, fíjate, ¿no? En terapia nos la pasamos trabajando esto. Yo muchas veces tengo que ahí desmontar cosas que creemos, que las hemos incorporado y que las tenemos fijas, como si fuera una creencia, ¿no? Y al final, pues igual no están así, hay que ampliar un poquito la mirada y esos conceptos se pueden, claro, es que esto del autoconcepto y la autoestima va variando, no es algo fijo, es dinámico, va evolucionando, ¿no? Se empieza a gestar en la infancia, que es el momento más importante donde esto empieza a generarse y después va evolucionando con nuestras experiencias y con nuestras interacciones con el mundo y conmigo misma, ¿no? Cómo me veo yo interactuando y cómo me observo, cómo me evalúo, cómo me juzgo muchas veces. Entonces, es Ah, algo está. que se va complejizando, ¿no? Que se va conformando y va variando, es dinámico. Sí, sí, sí. Pero bueno, por otro lado, es casi el primer paso, porque ¿no? Si tú no te conoces bien a ti mismo y no tienes bien calibrado, ¿no? Como tú eres, todo tu concepto no es ajustado, vamos a decir, pues igual no vas a estar llevando una vida acorde con, ¿no? Coherente con lo que tú necesitas o con lo que te late o con lo que no. Total. O sea, que parece que no es el Sí. primer paso, ¿no? Sería el primer ladrillo, ¿no? De poner la casa de tu... Total, Sí, ¿no? sí. Siempre decimos lo importante que es el autoconocimiento en las personas en cualquiera, pero en las personas altamente sensibles es sumamente importante porque no podemos estar simplemente diciendo, bueno, como todos lo hacen así, todos somos así. No, no, nosotras a veces lo hacemos diferente, lo sentimos diferente, lo experimentamos distinto. Entonces, todo esto requiere un autoconocimiento muy profundo de qué es lo que está pasando en mí, cómo está funcionando mi organismo, bueno, mi día a día para poder ir Efectivamente. ajustando, sí, para poder ir ajustando ese autoconcepto, para poder hacerlo, fíjate que es difícil, pero lo más realista posible, ni por defecto ni por exceso. Exacto. Y entonces, una pregunta, ¿no? Que se me ocurre, eh, bueno, que además hay, por ejemplo, mucho perfeccionismo en las PAS y así, puede ser, ¿no? Que tu autoestima sea más baja si tú tienes un ideal de tú mismo, ¿no? Unos objetivos para ti, como que son a lo mejor Sí, demasiado, no sé, como fuera de tu alcance. No sé si quieres hablar de esto un poco, porque me sí, parece que es un tema que a veces es ocurre, súper ¿no? interesante, sí, sí, quería traerlo porque esto, por ejemplo, mira, está Carl Rogers, que no sé si se conoce, bueno, es el Ujú. padre de la psicología humanista, ¿no? Yo trabajo con Sí. esto. Bueno, me encanta este autor, pero fíjate, él lo que distingue, por ejemplo, es el yo real del yo ideal. Y el yo real no necesariamente es el real, sino que yo creo que es real. Volvemos al concepto, lo que yo veo de mí. Pero el yo Mm, ideal es lo que yo quisiera ser, lo que creo que debería ser, en realidad. O sea, lo que yo mm. quisiera, pero por lo que creo que debería. Entonces, cuanto más separación haya entre esto, más, como más incongruencia, ¿no? Es como mi yo real, si no cumple esa expectativa, si es muy alta esa expectativa, si yo Claro. me he creído que debo llegar a unos listones muy altos, o me han dicho, o me han hecho saber, o me han exigido, o bueno, ya veremos, ¿no? En la infancia también cómo se conforma esta necesidad de llegar ahí, de ser suficiente. Entonces, bueno, si están muy, muy diferentes y mi yo real no cumple con ese yo ideal, cuanto más distancia hay, más incongruencia y más sufrimiento, más dificultad para todo. Porque claro, pierdo la confianza en mí. Es como, bueno, no llego ahí, entonces probablemente no merezco ser aceptada, querida, amada. Podría llegar hasta ese punto, porque no cumplo con lo que creo que debería cumplir. Entonces, sí, hay Efectivamente. está el punto del perfeccionismo y de la autoexigencia, no querer llegar a un sitio que en realidad es demasiado alto. Ajá, exacto. Sí, además, ¿no? Yo siempre me imagino es como ver si tienes que ir por una montaña o por las montañas y tú estás abajo de todo, ¿no? Si tu ideal está muy arriba, como que tú tienes toda la montaña por escalar. Uf, tengo que llegar, ¿no? Allá. Y es como agotador, lo ves inasumible y se te hace un mundo. Sin embargo, si tú ya te imaginas, ¿no? Ya estoy bien como soy, ¿no? Ya estoy aquí arriba y solo seguir caminando, ¿no? Parece que es más relajado todo, ¿no? Como, no, ya estoy casi aquí, yo soy así, está bien, pero voy a mejorar, ¿no? Pero sigo caminando, no sé cómo decirte. Claro. Cuanto más lejos, o sea, sí, sí, es un poco esto, ¿no? Como, de la otra manera lo ves como una montaña que tienes que empezar a escalar y que te queda un camino arduo por delante, ¿no? Un Sí, poco esto esto. lleva a un sobreesfuerzo, muchísimas veces a un sobreesfuerzo, mucha Exacto. frustración,
un no entender por qué no lo consigo, o qué es lo que me falta, qué es lo que me falla. Esto es causa de muchísimo sufrimiento. Y fíjate que si lo miramos, está todo aquí, porque probablemente fuera nadie nos está pidiendo tanto. Esto Sí, suele pasar muchísimo. Nadie nos está pidiendo tanto. No hacía falta tanto. No es necesario ser perfecta porque no existe la perfección y bla, bla, bla. Y de conciencia yo lo sé, pero luego ahí estoy intentándolo y esto genera mucho sufrimiento. sí, sí, que nos vamos ahí, ¿no? Sin darnos cuenta a lo Sí, mejor. Y muy bien, antes has hablado de la infancia. Si quieres, sí, me hablamos un gustaría volver. poquito de cómo puede configurar estas dos cosas, ¿no? Tanto el autoconcepto como la autoestima. Sí, De, totalmente. Sí. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, que al fin y al cabo es el inicio de todo. claro, Entonces, bueno, sí, realmente fíjate, ¿no? La forma en que nos han mirado o que nos han tratado también es la forma que luego nosotros nos trataremos y nos miraremos a nosotros mismos, ¿no? Y esto que parece así como tan simple, en realidad es que tiene mucha lógica, porque un niño pequeño o una niña pequeña no sabe nada del mundo, solo claro, sabe las cosas que le van llegando por sus adultos, ¿no? Interpreta el mundo a través de lo que los demás ven, de lo que le dicen. Entonces, bueno, ahí hay un punto fundamental donde, según en qué contexto me haya yo criado, y hablamos de la familia, pero también podemos hablar del colegio, de la sociedad, ¿no? Todo esto influye en la forma en que yo creo que las cosas son y creo ujú, que yo soy o debo ser. Entonces, claro, ya lo dice Leinaron, ¿no? En sus libros, cuando una paz ha tenido un contexto favorecedor de o favorable a su sensibilidad, donde ha sido, bueno, bien acogida o de una forma apoyada, entendida, bueno, esta persona altamente sensible no tiene tantas dificultades en la adultez. Se ve de una manera más amable, se acepta más, bueno, intenta avanzar en la vida, puede tener sus cosas como cualquiera, pero no lo vive tan mal como alguien que ha sido en su sensibilidad o en su forma de ser cuestionado, criticado, totalmente. burlado, rechazado o incluso sobreprotegido por esa sensibilidad. Entonces, claro, queda como la confusión de, entonces no está bien quién yo soy o cómo soy. Y ya empiezo Efectivamente. como en un punto débil, ¿no? Empiezo a generar mi autoconcepto y mi autoestima en una confusión y en una sensación de o de debilidad o de inadecuación o de error. Entonces, esto al final también depende de qué otro tipo de experiencias hayamos tenido, ¿no? Pero esto es como la primera semilla que nos deja ahí una base de cómo yo me voy a ir desenvolviendo. Porque claro, si yo ya arranco desde ahí con un contexto que no me favorece, que yo ya me empiezo a sentir incómodo, que empiezo a mirar hacia afuera, ¿qué quieren de mí? En lugar de quién soy. Y está bien como soy. Sino, ¿qué quieren de mí? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué les viene bien y qué les viene mal? ¿Dónde me aceptan y dónde me rechazan? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo sea amada, aceptada o reconocida? A veces simplemente reconocida o reconocido. Entonces, claro, al final me voy perdiendo. Y lo que decíamos antes de conocerse, después es tan importante porque al final me pierdo, me quedo mucho en lo que me piden o lo que yo creo que me están pidiendo, necesitando a los demás. Y bueno, y me voy ahí gestando mi propio concepto a través de esta mirada que es debilitante, no es fortalecedora. Y Totalmente. bueno, ya hablemos luego cuando nos encontramos con la sociedad, ¿no? Que la sociedad también, evidentemente, no está muy por la labor de aceptar las diferencias, aceptar la sensibilidad, aceptar un niño o una niña que es más tímido, que es más demasiado reflexivo, ¿no? Entonces, esto también va como calando en, bueno, habrá algo malo en mí y se me queda Exacto. así. Sí, sí, y otras veces igual puede ser el otro, pues que tiene sus propios problemas o no, por su propia complejidad, pero el que ha estado acostumbrado a recibir, ¿no? Bueno, perdón por la expresión anglosajona, feedback, ¿no? Negativo ya en la infancia, parece que ya tiene más el radar puesto ahí a los comentarios negativos, desensibilizado, ¿no? Y ya va a escuchar esos mensajes y no se va a parar a pensar, esto es cosa del otro, ¿no? Ya se lo va a llevar, ¿no? Un Esto es muy poco. difícil. Esto al final, así, hacerlo así es difícil, porque es que no nos damos cuenta. Para esto ya hace falta un poquito más de trabajo interior y de mirarlo, que no es difícil para las PAS, ¿eh? Yo no digo que sea difícil para las PAS porque tenemos ahí una capacidad de introspección muy grande. Pero sí que así a lo loco es un poco difícil, porque yo simplemente siento lo que siento, creo lo que creo, sufro lo que sufro, o estoy como estoy, y si estoy tranquila, y si no, simplemente me identifico con lo que estoy sintiendo o pensando. Pero sí que es cierto que en lo que le pasa al otro, conmigo, tiene mucho que ver con el otro, ¿no? Si en este contexto desfavorable me han criticado por que soy muy llorona, por ejemplo, ¿qué le pasa al otro con mi llanto?
¿Qué le pasa al otro con la gente que llora? ¿Por qué no me puede ver llorar? ¿No? Pero esto, cuando yo soy pequeña, pequeña, no puedo pensar en todo esto. Simplemente, No, 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 claro, siendo niño, total. totalmente, totalmente. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Como los demás van haciendo de espejo cuando vamos creando nuestro concepto, que se empieza a crear, claro, en la infancia, cuando ya empiezas a tener un poco, ¿no? De pensamiento abstracto y se va moldeando y eso se puede retroalimentar o lo puedes, ¿no? Le puedes girar digamos, ¿no? Tú siempre has pensado que eres patosa, pero de repente pues no, eso lo puedes revertir, ¿no? No es una sentencia de por vida que ya siempre, siempre va a ser así, siempre vas a tener mala autoestima o no, hay gente que mejora su autoconcepto y su autoestima con el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hay muchas cosas para hacer, desde luego, tienes razón. Ahí sí, luego acabaremos el directo hablando de alguna herramienta, ¿no? A lo mejor así algún consejo. Sí, pero te quería preguntar antes, esto, como tú dices, le puede pasar a mucha gente, puede tener autoestima baja o un mal autoconcepto de sí mismo. ¿Hay alguna cosa que tú creas que es más predominante en las PAS con respecto a este tema? Sí, ¿no? yo, mira, muchas cosas algo que noto muy frecuentemente es la persona que se va sintiendo débil y a la vez se debilita, o sea, es como que pasan las dos cosas a la vez cuando está muy pendiente del otro y no de sí misma, ¿no? Y esto también es algo muy de paz, ¿no? Muy porque estamos empáticamente conectados al otro, al sufrimiento, queriendo ayudar y no sé qué, pero a veces esto se nos va de las manos y esto también tiene que ver mucho con cómo hemos crecido. Muchas veces hemos estado muy pendientes de nuestros adultos, de que estén bien y tal, y un niño y una niña sensible, si además tienen adultos que no están bien, pues va a estar pendiente permanentemente, se va a olvidar de sí mismo, va a considerarse como buenamente pueda. Y de mayor, pues esto sí, ¿sabes? Esto lo relaciono con la autoestima, en tanto muchas veces no nos sentimos reconocidos o reconocidas en todo esto que damos, todo esto que ayudamos, en sacrificarnos por el otro, en dejarnos en último lugar para poder ayudar o para poder estar. Y entonces esto al final nos lleva otra vez a la confusión. Ah, pero ¿qué? Es que no vale lo que hago, es que no lo ven, es que no me quieren, es que me están rechazando, ¿no? Y todo esto al final va minando un poco más la autoestima. Ahora estamos hablando de todo lo negativo, luego podemos hablar de lo positivo, por supuesto, también. Pero claro. en primer lugar estamos viendo esto que es muy complicado y esto le pasa a muchas personas altamente sensibles. Es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que también pasa mucho es la comparación. Cuando nos comparamos, las PAS, problema. Problema, porque si te vas a comparar con un 70-80% de la población que no es PAS, vas a quedar siempre diferente. Y ese diferente, a ver cómo lo interpretas. Si lo interpretas en plan negativo, es todos pueden y yo no, todos se divierten y a mí no me divierte, o mira, todos se han quedado hasta las 4 de la madrugada y yo no me va bien. Claro, me empiezo a sentir que soy menos, que soy diferente, que soy rara o que me pasa algo. Y esto puede debilitar también, ¿no? Si no me conozco en profundidad y por eso la importancia de que las PAS sepan que son PAS, porque si no, de esto no lo entiendo y me voy sintiendo cada vez más inadecuada, más sola, más rara. Y esto debilita muchísimo el amor propio, ¿no? Y el concepto que tengo es no puedo, no sé, no soy capaz, no soy diferente. Y esto realmente hace muchísimo daño. Sí, yo creo que incluso a veces el subconsciente ya va buscando situaciones que reafirmen estos mensajes, ¿no? De qué desastre soy. Un poco, ¿no? Sí, así son las sí, parece que te enfocas ahí, ¿no? Las creencias limitantes son así, ¿no? Una vez que se nos ha instalado algo de, por ejemplo, no soy capaz de lo que sea, no soy capaz, no puedo, no, o no se me da bien algo. Y al final luego siempre me digo, ¿ves? Que no se me da bien. Pero por una parte ya voy predispuesta a que no se me dé bien, ¿no? La producción de mi vida. Y por otra parte sí, la mente tiende siempre a confirmar lo que yo ya creía. Por eso que hay que estar ahí como muy abierto, ¿no? Y cuando alguien hace un trabajo profundo, aunque no hace falta que lo haga en terapia, ¿no? Pero que esté en contacto consigo mismo y que esté mirando estas cositas para mejorar, es importante tener una cierta apertura, intentar siempre cuestionármelo todo en plan positivo, no cuestionarme para decir no es verdad. No, validar lo que yo siento, lo que estoy diciendo, pero cuestionarlo. A ver, ¿hay otra forma de mirarlo? Yo esto no me lo habré creído un día y simplemente nunca más lo he reflexionado. ¿O es cierto que no soy capaz de hacer esto? ¿O no será que me estoy poniendo un listón muy alto, pero sí que puedo hacer un montón de cosas antes? ¿No? Y este tipo de cuestionamientos en plan positivo para animarme a mí a mirar un poquito más, esto es muy interesante y es muy necesario.
pues sí. Y otra pregunta que se me ocurre, ¿cómo le puede cambiar la vida a una persona de tener, pues eso, una buena autoestima, un buen concepto, o lo contrario? ¿Hasta qué punto le puede repercutir? Si puedes poner algún ejemplo o alguna reflexión sobre esto, si Total. quieres. Sí, mira, porque fíjate que esto está tan relacionado a la autoconfianza, la autoestima está relacionado a la autoconfianza, ¿no? Y a la sensación de mi capacidad para. Entonces, claro, cuando yo mi concepto es más positivo, con lo cual, oye, me quiero, me aprecio. Esto se va retroalimentando en positivo. Y entonces, bueno, me siento como más confiada de lo que yo puedo hacer, con lo cual también siento que mi capacidad crece para lo que sea, para afrontar, para relacionarme, para tener nuevos retos en la vida, para resolver situaciones que en algún momento creía que no eran posibles. Esto, o sea, esto cambia muchísimo, ¿no? Las vicisitudes de la vida no son lo mismo. Si alguien tiene una autoestima pobre, dice, no, no voy a poder, no soy capaz, necesito de otros, ahí igual me siento dependiente, entonces me empiezo como a hundir cada vez más, que si digo, bueno, a ver qué herramientas tengo, por lo menos, ¿no? A ver con qué cuento, o ya lo he superado alguna vez en mi vida, algún reto parecido, a ver si esta Eso, vez también puedo. ese Entonces va cambiando, ¿no? fíjate qué diferente, ¿no? De decir, bueno, una vez pude, ¿no? Claro, Y seguro que voy a volver a poder, a decir, va, total, siempre me sale todo mal, ¿no? Es que ya, ya sales desde otro lado, ¿no? Parece eh, que tienes, claro, estás mucho y es muy más empoderado que la sesgado, primera. y es súper sesgado, porque esas sensaciones de no puedo, no hago todo mal, nunca me sale Sí, nada, esto no es verdad, realmente no es verdad. claro, efectivamente, Ya, efectivamente, sí, sí, ya. sí, Bueno, totalmente. Bueno, ya sabes que siempre nos gusta hablar un poquito de los niños. ¿Cómo pueden hacer unos padres o unos educadores también sí, para que un niño crezca con buena autoestima? sí, ¿Qué pueden hacer, ¿no? Para importante. después Sí, hablaremos de los sí, adultos, pero sí, 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 pero fíjate que tiene sentido porque hablábamos también que esto se gesta en la sí, infancia, entonces hablamos de los niños y a la vez nos podemos reflejar los adultos en nuestra propia infancia, en lo que hemos vivido. Y yo creo que lo principal aquí es siempre la mirada, lo más, fíjate, me atrevería a decir neutra posible. Y neutra lo digo entre comillas, porque claro que podemos apoyar ¿no? y estar en lo positivo, pero también tenemos que cuidarnos de no poner demasiado de nuestra parte como adultos, lo que decíamos antes de los problemas que yo tenga o cómo me identifico. Esto muchas veces pasa, por ejemplo, en madres que son paz o padres que son paz y dicen, ay, que mi hijo va a sufrir como yo porque también es paz. Cuidado ahí. Cuidado ahí. sí, Prefiero que tomes una actitud neutral de, bueno, él es paz, yo también, vamos a ver cómo puedo ayudar, pero no empezar a recordar mis historias porque no son las historias de mi hijo o de mi hija necesariamente. Es otra efectivamente. cuestión. Entonces, yo ahí digo una mirada neutra, pero en realidad es neutra en tanto positiva, de apoyar, de acoger. O sea, creo que aquí lo que necesita cualquier niño o cualquier niña siempre es amor incondicional. No siempre es fácil encontrarlo, pero lo que sí podemos hacer es intentar apoyar a esos niños que son más sensibles, que tienen muchas preguntas, que están a veces, no comprenden tampoco el mundo o se sienten un poco amargados por las cosas que pasan, ¿no? A veces los niños altamente sensibles pueden llegar a sufrir también, ¿no? Tan pequeños pueden sufrir más que otros niños. Mm, Y lo que podemos hacer mm, es no sobreproteger, no cuestionar, no criticar, sino al contrario, tener esta mirada y esta actitud de apoyo, de validar, de que, vale, entiendo que este niño lo puede vivir así o esta niña, porque es muy sensible. Y desde ahí mm, voy a intentar hacer lo más cómodo que pueda yo como adulto, lo más cómodo que se lo pueda hacer en el sentido de lo más protegido para que esa personita pueda ir encontrando sus propios recursos, pueda expresar lo que necesita, pueda expresar sus emociones y que encuentre un lugar seguro para poder hacerlo. Que probablemente mm, muchos adultos, ¿no? que hoy en día tenemos o tienen dificultades, de pequeños no encontraron ese espacio seguro para poder ser claro. nosotros mismos, ¿no? O esos niños, niñas, para ser ellos mismos y sentir y permitirse sentir y expresar lo que viven o lo que les pasa. Efectivamente, antes hablabas de, ¿no? De Len Aron que comentaba la infancia y también lo dice Plugues, ¿no? Que Sí, un niño bien acompañado, al contrario, tiene mayores total. cualidades de gestión emocional y de relación con los demás, ¿no? Sí, Más herramientas. sí, Y lo contrario, eso es sí, verdad. sí, sí, sí. O Y es sea, que importante, ¿no? No solo central. es evitar el sufrimiento, sino que además es, bueno, estos autores que mencionas lo han comprobado. O sea que además
un espacio favorable, en una crianza favorable, es que los niños estos están muy bien. Aunque tengan este extra sensibilidad, aunque muchas veces sea muy dura en la vida, ¿no? Porque lo es para las personas sensibles. Pero sin embargo, están bien y pueden ser adultos, pues, que estén bien, que se sientan bien consigo mismos y Sí, con con la mucho vida. potencial, ¿no? De a muchos niveles, creativo o cualquier otro, de profundidad de pensamiento, etcétera. O sea Y con una que buena sí, sí, autoestima, que es lo fundamental para poder desplegar ese potencial, para poder efectivamente. desarrollarlo. Sí. Efectivamente, sí, sí, sí. Nos pregunta una persona, algo hemos hablado ya, pero bueno, igual podemos ser más concretos de cómo puedo evitar que me afecte tanto la relación la reacción de los demás. Es una lucha. Bueno, Claro, ¿qué hago, no? ¿Qué hago en claro. concreto para que no me afecte las reacciones de los otros, una palabra mala, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es un clásico, es un clásico. Yo siempre digo, a ver, no podemos evitar que nos afecte, nos va a afectar. La cuestión es cuánto nos afecta. Claro. Pero sí, yo entiendo la pregunta, pero bueno, tenemos que entender que somos personas sensibles y que nos va a afectar. Y hay contextos y contextos, hay personas y personas, situaciones y situaciones. Entonces, hay veces que nos sentimos afectados o afectadas con razón. Está pasando algo que realmente para sentirse afectado, ¿no? Y no es un problema mío, que me están haciendo algo que está mal, o es que hay una situación injusta por donde se la mire, o es un contexto muy desfavorable, muy duro o muy competitivo, y entonces esto me afecta porque yo no estoy en coordinación con ese espacio, con esa persona, con esa situación. No, porque si no siempre seré yo, que todo me afecta tanto. No necesariamente. Claro, aquí No, entra... Sí, dime. no, iba a decir que al fin y al cabo todas las personas tienen emociones negativas y de hecho es una respuesta adaptativa al medio, ¿no? A una situación negativa tú respondes con una emoción a veces incómoda, pero esa emoción Claro, te hace, ¿no? A veces adaptarte a esa situación, exacto. el tener ira o el tener tristeza o el tener, ¿no? Lo que sea. Otra cosa es quedarte ahí, ¿no? Un poco qué haces después con eso, ¿no? Total, sí. Me alegra que lo digas porque eso iba. Digo, otra cosa es que como esté ocurriendo esto, bueno, me ocurre, a ver qué hago. Y luego, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí? ¿Lo permito? Esto es algo constante en mi vida, ¿no? Entonces, yo estoy todo el día diciendo, ¿cómo hago para que no me afecte esto? Que en realidad yo no debería ni estar aquí. Otra cosa es que pueda hacer algo, ¿no? Pero tengo que tener conciencia que igual no es un espacio para mí o no es una relación para mí. Esto a veces, ¿no? Pero hay que mirarlo a la cara. Que igual tengo que poner un límite o tengo que salir de ese sitio. Y Claro, luego está pero la otra parte. Sí, ¿no? La otra parte es que cuánto me afecta, porque yo soy tan sensible y las cosas que ocurren me afectan mucho. Y yo creo que esto también tiene como una doble parte, ¿no? Una cosa es lo que viene de fuera y otra cosa es cómo yo estoy. A veces claro. estamos estresadas, saturadas, angustiadas por otras cosas. Y entonces, claro, todo cae, ¿no? Sobre un vaso que ya está lleno. Entonces, ahí también conviene mirarse un poquito. Cuando estoy a veces sobre reaccionando, porque a veces sí que podemos identificar que estamos, uy, yo de normal soy sensible, pero estoy como muy irritable, o muy llorona, o muy no sé qué, sin criticar, al contrario, acogiendo esto, mirándolo, ver qué me está pasando. ¿Dónde algo me está fallando, o no me estoy cuidando mucho, o me han afectado otras cosas y las he tenido que dejar a un lado y ahora esto me lo está removiendo todo? Yo ahí siempre, ¿no? Digo, por una parte tenemos una sensibilidad que siempre nos va a hacer sentir más profundamente, pero luego hay que identificar, ¿no? Estas cositas que estamos diciendo. No es siempre igual, no todo es igual. Y tampoco puede ser que no me afecte. Simplemente lo que tengo que hacer es ver cuánto me afecta, por qué me afecta y a ver qué puedo hacer con ello. Exacto, de piedra no es nadie, ¿no? Entonces, todo el mundo puede tener una reacción a algo que le ocurre, al menos inicial, puede ser más dimensionada o menos, pero ya después es un poco a continuación qué hace. Y habría una relación directa entre, o no, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Entre cómo te afecta lo de los demás, lo que te dicen, lo que hacen, etcétera, ya sea positivo o negativo, o sobre todo negativo, y la autoestima de uno. O sea, Sí. están conectadas, ¿no? Un poco, hay un poco de conexión entre las Sí, dos, entre mira, yo cómo creo tú te tomas los demás y cómo tú te ves, ¿no? O como tu concepto, lo sólido que es, vamos, tu autoestima o lo que sea. Si quieres elaborar un poco en esto. exacto, sí, sí, se corta un poquito, ¿no? O ahora va bien. Bueno, Bien, yo te oigo bien. creo que Sí, ahora sí, sí, sí. sí. Vale, sí, estoy contigo en esto, porque lo que decíamos antes, si yo estoy con una mirada hacia mí más positiva,
con un mayor amor propio, con más confianza, voy a tener una base más sólida desde donde recibir y actuar sobre lo que el medio o otras personas me traen, me dicen o me hacen. En realidad esto es muy interesante, ¿no? No me lo dicen, simplemente lo dicen. No me lo hacen, simplemente lo hacen. Esto también es importante, ¿no? Porque cuando lo personalizo todo también me afecta todo mucho más. Sí puedo entender que al otro también le pasan cosas, que el otro también puede equivocarse, que el otro también tiene heridas, tiene historias, tiene no sé qué. Bueno, ya puedo poner un poquito de distancia y escuchar qué me está pasando. Pero claro, en esta sensación de si yo estoy muy inestable en mí misma, no me quiero demasiado, no confío mucho en mí, estoy más mirando hacia afuera, me siento a veces dependiente o me siento que tengo que estar siempre para que me estén aceptando, tengo que estar haciendo X o A. Si me devuelven algo que no me, claro, que no me encaja, enseguida me desestabilizo. Claro. Entonces, claro, esto significa que me afecte más, claro que me va a afectar más. Me voy a sentir, enseguida me voy a sentir mal, me voy a sentir sola, me puedo sentir que nadie me acepta, que nadie me quiere, que no merezco ser querida, que yo qué sé, todo lo que se puede disparar o todo eso junto, ¿eh? O me aíslo, o al contrario, intento complacer, entonces voy a cambiar para que los demás piensen y crean y entonces yo esté bien. Y esto viene de no tener una sólida autoestima, realmente, un amor propio que esté un poquito más, sí, como más fuerte, ¿no? Más adecuado a lo que de verdad necesitamos, ¿no? Al final, como yo digo, somos la persona más importante que tenemos en la vida. No es ni nuestro hijo, ni nuestra madre, ni nuestra pareja. Yo soy la persona más importante, que desde el día 1 que he nacido hasta el día último que me muera, estaré ahí 24/7. Efectivamente, te acompaña todo el tiempo, ¿no? O sea, que más vale que te lleves bien con ella, porque si no, para estás las buenas y vendida, para ¿no? las malas. Ahí estamos. Claro, Claro, si claro, me ahí llevo está. mal con esa persona que vive en mí, que soy yo misma, ya verás tú, o si no la aprecio del todo, o si no le veo sus cualidades, si no puedo permitirle y apoyarla para que se despliegue, pues entonces voy a los tumbos. Entonces lo que me venga de fuera necesariamente, claro, me va a desestabilizar mucho más fácil. Exacto, exactamente, totalmente. Ya. Teníamos también una pregunta, una consulta relacionada con el hecho de huir de las situaciones o evitar, ¿no? Las situaciones difíciles. Entonces, una persona que nos hace la pregunta dice si es una decisión saludable, pero también la podíamos conectar con este tema, ¿no? ¿Cómo nos puede impactar a la autoestima el evitar las cosas que nos cuestan? Claro. ¿No? Si quieres hablar un poquito de este aspecto, que creo que es interesante. Es interesante porque, claro, no hay una respuesta única. Habría que ver cada persona y cada situación. Porque sí que es cierto que las PAS intentamos evitar el conflicto, pero esto tiene un sentido lógico porque no nos gusta, nos hace mal, es demasiada activación, además es poco armónico, es algo que no tiene que ver con nuestros valores, no nos gusta el conflicto, no nos gustan los problemas, los cambios tampoco lo llevamos bien, vale, entonces simplemente podemos intentar como evitarlo en nuestra vida, pero cuando están ahí los afrontamos. Esto, si tuviéramos una autoestima que está bien, lo veríamos, lo podemos ver. Esto a mí me cuesta más, pero bueno, al final lo voy a intentar, no sé qué, me atrevo, lo hago y luego, mira qué bien. Y ya está. Al próximo día me cuesta un poquito menos. Claro, si yo estoy como huyendo permanentemente, si yo me siento incapaz de hacer cosas, si me voy limitando cada vez más, esto sí que lo podríamos ver más relacionado a una falta de valor que yo siento en mí, de una falta de capacidad, de insuficiencia o de baja autoestima. Yo no me veo capaz de afrontar esto. Puede ser algo muy grande y entonces tiene sentido, o puede ser un montón de cosas pequeñas, o puede ser algo que yo ya sé que sé hacer y sin embargo no puedo. Ahí habría que analizarlo porque sí que tiene que ver con eso. Y además es como un círculo vicioso, ¿no? Porque si dejas de hacer cosas, pues no fui capaz o lo evité y otro día, como, es que no soy capaz, porque, ¿no? Quiero decir, porque a veces cuando tú te expones a situaciones que son difíciles, también vas practicando, te puedes equivocar, te puedes poner un poco incómodo, pero igual la siguiente vez te es más fácil, ¿no? Pero si no te expones a lo difícil, ¿no? Es como que lo que tú estás diciendo, que tu área se va acortando, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeña. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso habría que analizarlo un poquito, ¿no? Desde dónde cada persona lo está haciendo y qué es lo que siente cuando evita. Cuando evita, a veces también está muy bien evitar ciertas cosas porque dice, mira, yo no voy a invertir mi energía o no me voy a sobreactivar con esto. Es que decido que no lo hago, por ejemplo. Y esto, fíjate,
qué autoestima hay más fuerte, qué sensación más interesante sobre lo que yo puedo, sobre lo que quiero. Me retiro simplemente y ya está. Y otra cosa es, estoy viviendo de todo porque no me siento capaz. No tiene nada Claro, que ver. Claro. totalmente, Mm. totalmente. Entonces, si te parece, podemos pasar ya a un plano más concreto, ¿no? Y empezar a pensar un poco maneras en que una paz puede, si es que no tiene un buen autoconcepto, que algunas sí que lo tienen, ¿no? Mm. Pero cómo puede mejorarlo y cómo puede también, claro, a la par, mejorar su autoestima. Claro. Entonces, si Sí. quieres comentar esto un poquito. Sí, 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 vamos comentando cosas porque yo creo que lo primero es lo que decíamos de conocernos, ¿no? De Ujú, saber cada persona, de observarse, pero también salir un poquito de la visión de túnel. La visión de túnel es cuando yo solo miro lo negativo. Y me quedo ahí ujú, observando, mira qué mal me va esto, o mira la sensibilidad cómo me limita, o no algo que puede ser visto por mí o por otros como un defecto. Y es una pena porque en las PAS tenemos muchísimas potencialidades, muchísimas capacidades, ¿no? Esta capacidad de profundizar, de conectar profundamente de captar muchas cosas y a veces ni siquiera lo vemos porque ujú, lo negativo nos llama tanto la atención que lo demás parece que no tiene hueco. Entonces, claro, esto es claro. importante, ¿no? Como hacer ese autoconocimiento profundo de quién soy, sin dejar de lado mis defectos, de quién soy, pero también de ver todo lo que sí tengo, mis habilidades, mis fortalezas, los logros que he tenido, porque de los logros voy a ver que sí que tenía recursos. Luego también puedo ver que me faltan cosas. Bueno, pues yo las puedo aprender, las puedo desarrollar, me puede interesar una estrategia de un recurso personal que no cuento con él, pues mira, no sé, más habilidades sociales para no sé qué. Bueno, pues lo puedo aprender, pero para eso tengo que saber realmente, ser más realista de qué tengo y qué no tengo, ¿no? Sin estar siempre mirando lo negativo. Esto yo creo que es lo principal. Y en esto también es tan importante que cada paz se reconozca que es paz, Ujú, porque si no vuelvo claro, no, a simplemente no entiendo nada o me siento diferente y pues esto me hace daño. sí, no sé si estarás de acuerdo que el hecho a veces de descubrir este concepto y que existe ya cambia el autoconcepto de muchas personas, ¿no? Yo ayer estuve hablando con una paz que acababa de conocer este tema Sí, y me preguntó 3 veces seguidas, pero entonces seguro que no es malo. Seguro que no es malo. Y yo, no, vamos, si tienes esto y no tienes otra cosa, pues vamos, malo no es inicialmente. No, pues es que claro. llevo toda la vida sintiéndome tan diferente, ¿no? Y oyendo mensajes negativos y es eso, ¿no? Que a veces cuando ya alguien lo ve, ¿no? Lo recoloca y ya su autoconcepto cambia casi de manera natural, ¿no? Sí, un poco sí, y yo ahí esto lo anudo con la importancia que también Elena Aron lo habla, ¿no? De reestructurar nuestro pasado, de Eh, ir y mirar ahí atrás, en nuestra historia, todo esto que vivimos desde un punto donde no lo sabíamos y que probablemente lo vivimos como algo negativo, como algo que no debía estar ahí, algo erróneo, para luego reinterpretarlo y entonces ahí darle otra mirada y otro valor. ¿No? Y claro, decir, mira, yo es que de pequeña pues prefería estar leyendo en una esquina que estar jugando ahí en el medio del patio con todos. Y esto, pues igual hasta me dijeron, ay, ¿tú qué haces? Qué aburrida, qué niña tan tímida, qué problemas tienes. Y ahora lo miro y digo, es que yo estaba en mi mundo de fantasía y estaba estupendamente leyendo mis libros. Simplemente ujú, porque era una sí, niña, pues mira, sencilla, que me gustaba hacer esto, que encontraba ahí en mi mundo interior, encontraba una forma de expandirse, yo me imaginaba historias y luego volvía a casa y eso no tenía nada de malo. Entonces, ujú, ese cambio de mirada es lo que hablábamos antes de abrir, ¿no? De abrir un poco, en vez de la visión de túnel, de, ay, mira qué mal, yo era muy tímida y no jugaba, yo tenía mi mundo interior, yo estaba disfrutando también de esa actividad, tenía claro, todo el claro, derecho, no me pasaba nada mal. Esto claro. fíjate cómo Supongo, cambia otro concepto. totalmente. Supongo que es un ejercicio un poco consciente que uno tiene que hacer, ¿no? Porque Sí, inconscientemente nos tenemos tendencia a enfocarnos en lo que nos preocupa o en lo que tenemos que solucionar, en lo que, ¿no? Entonces es normal que la gente normalmente se enfoque más en sus defectos que en sus virtudes, sí, ¿no? Casi sí, todo, ¿no? Como, ay, a ver si mejoro esto que me cuesta o que... Y, pero está muy bien lo que tú decías antes, ¿no? Vamos a llamarle la caja de recursos, ¿no? Cuento con estos recursos y voy a recordármelo a mí misma, ¿no? sí, Que tengo esto, que valgo, que esto lo hago bien o que claro, creo que es muy bueno eso. A lo mejor hay que hacerlo un poco de manera consciente, ¿no? sí, Practicarlo como un ejercicio de decir, me lo voy a recordar a mí misma o mismo, ¿no? Para sí. que Y ahí, esto mira, lo a tengo veces de bueno.
Lo tengo, sí, y no sé si a ti te ha pasado encontrarte con gente que dice, ay, no, no, pero no voy a hacer esto, no voy a reconocer esto que es positivo en mí. Y yo les digo, ¿por qué? No, porque van a creer que, yo qué sé, que soy pedante o que soy ególatra o que me estoy, ¿no? Como ahí como subiendo un pedestal. Y fíjate qué concepto tan erróneo, en realidad, ¿no? Porque nadie dice que tú te conviertas en una persona pedante. Solo decimos, ¿no? Que puedas llegar a valorar esas cosas buenas que sí que tienes o esos recursos que sí que has puesto en marcha. Que los valores, que los pongas sobre la mesa y que digas, oye, los tengo. Porque Claro, en su no. justa medida. Sí, sí, Claro, sin subirte a la parra, pero sí, pero sí, esto hay muchas veces, no sé si a ti te pasa. Yo me encuentro con muchas personas que dicen, no, es que bueno, yo no voy a decir esto. O no es para tanto, todo el mundo, ¿verdad? Y yo digo, no, no, no todo el mundo lo hace así como tú, no todo el mundo tiene estos valores que tú dices. No todo el mundo, yo qué sé, va a colaborar con una protectora de animales todas las semanas. No todo el mundo lo hace. Y esto lo haces tú, efectivamente. dejas tu tiempo y tu energía, tu dinero, incluso esto me pasó una vez, ¿no? Bueno, por un valor que tú tienes. Y esto es súper bonito y ¿por qué no lo vas a poner ahí sobre la mesa como, oye, sí, esto es mío, esto es algo que me caracteriza y es algo muy Efectivamente, interesante, efectivamente. es una potencialidad, es algo que le hace bien al mundo, me hace bien a mí, yo qué sé, es algo bonito y no tengo por qué apagarlo. Claro, o que tú puedas comprender muy bien a los demás y ayudarles, ¿no? De entrada, siempre que no te ahogues en ello y que no te coarte, ¿no? Tu autocuidado y ¿no? Tu interés en ti mismo, Claro, pues la acción es muy buena también, por ejemplo, ¿no? Y es una cualidad que tiene muchísimas paz. Entonces, claro, es otro claro. ejemplo. Sí. Y lo mismo volviendo que hablamos antes de los niños, ¿no? Igual también enfatizar, ¿no? Pero tú eres muy creativo y tal, ¿no? Porque a lo mejor también ellos mismos tienen tendencia a veces los niños PAS, ¿no? Yo no sé si tú tratas a niños PAS también en consulta, supongo que sí. No, no, Supongo que algunos, a padres y solo madres. adultos. Sí, sí, Vale, vale. sí, Pero que seguramente también hay niños que tienen tendencia a verse eso, porque se ven diferentes, a ver lo que, bueno, sí. lo que les es difícil o me molesta tal ruido y tal, y a lo mejor, pues nadie le ha dicho nunca, oye, que tú esto lo haces muy bien, ¿no? Y le hace falta que se lo digan, ¿no? O le puede ayudar mucho, vamos, que le haga falta, le puede ser muy No, beneficioso, por ¿no? supuesto, sí, sí. Verbalizar, ¿no? Sí, Verbalizar exacto. la, Verbalizarlo, lo hacer también positivo. foco en ello, hacer foco en lo positivo, Exacto. nos puede hacer muchísimo bien a adultos y a niños. A los niños es muy importante porque, como decíamos, ¿no? Ellos se van creando su propia imagen a través de lo que les contamos. Entonces, no es ahí ensalzarlos de, no, tú eres perfecto, no es esto. Es poner en valor lo que sí ese niño puede hacer y lo que Claro, no puede hacer, no pasa nada. claro. Mira, simplemente a ti te da bien esto o esto te agobia demasiado, es otra cosa. ¿Qué puedes hacer Ujú. tú? También, ¿no? Está muy bien con los niños. Yo esto sí que lo recomiendo a veces cuando hablo con madres y con padres, es eh, céntrate mucho en esa niña o en ese niño y pregúntale, ¿y qué otra cosa puedes hacer? Y, pero, vale, esto no, pero ¿en qué sí? ¿No? ¿O Claro. qué te gustaría? ¿Cómo lo ves tú? Porque entonces el niño o esa persona también va como aprendiendo a reflexionar sobre lo que siente, lo que necesita, lo que quiere, lo que no le gusta. Va aprendiendo a poner límites, ¿no? Tú le dices, bueno, y si este amiguito juega demasiado bruto, ¿no? Y a ti no te gusta, ¿qué podemos hacer? En vez de Ujú. darle yo la respuesta, "Ay, voy a hablar con la maestra enseguida", que si hace falta se va, ¿eh? Pero digo, no en primera instancia, sino se puede preguntar a ese niño, ¿vale? ¿Y qué otra cosa? Bueno, no, si me voy ahí y leo, o me voy con el otro que jugamos otra cosa. Y entonces le vamos dando como esa confianza desde fuera, que luego se hace confianza desde dentro. Efectivamente. Sí. Y ahora que has hablado de límites, ¿qué relación habría entre los límites y la autoestima, ¿no? Porque también ahí hay una conexión Wow, entre mucho, la manera de poner límites a los otros mucho. y cómo uno se valora. Claro, mucho. Porque muchas veces no podemos poner límites porque creemos que no debemos o que Ujú. no toca, ¿no? ¿Quién soy yo para poner un límite o qué va a pasar si lo pongo? Entonces, ahí, claro, cuanto más en congruencia estoy con lo que yo siento, con lo que yo necesito y con lo que yo me permito, entonces estas cosas salen más fácil, un poquito más fácil. Claro, puede pasar que poner límites nos lleve a una confrontación y decíamos antes que no nos sientan bien, no nos gusta. Entonces a veces cuesta un poquito. Sí, También la empatía, a veces digo, no, si pongo este límite la otra persona se puede enfadar o se puede sentir mal y nos cuesta. Pero si yo estoy en un estado donde me respeto más, donde me quiero más, donde me cuido,
pues a veces tengo que pasar por estas cosas difíciles. Y entonces me atreveré a claro, poner más límites. Si no, si sí, estoy ahí como muy blandita, por decirlo de alguna manera, pues me costará mucho más, porque desde dónde lo voy a hacer. Para poner un límite, ¿no? Hay que decir, bueno, es hasta aquí, pero claro. aquí porque aquí estoy yo, pero si yo no sé ni dónde estoy, o no me siento fuerte y tranquila y segura conmigo misma, pues no sé si está bien ponerlo, no sé hasta dónde, no sé cómo, no sé qué va a pasar luego, y me empiezo a sentir muy inestable, entonces probablemente no lo haga. Claro, los otros te invaden y tu espacio se acaba más pequeñito, Sí, ¿no? De tu... Sí, 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 totalmente, exacto. totalmente. Y ahora se me ocurre también esto muy frecuente de que hay personas que se ponen muy incómodas cuando les hacen un halago, ¿no? O cuando les reconocen algo, ¿no? Que Fíjate, sienten una gran incomodidad. No sé si a alguien de los que nos está escuchando les pasa, ¿no? De repente que alguien en el trabajo le dice, oye, que has hecho esto muy bien, o que a ti se te da muy bien, y se sienten. no estamos acostumbrados, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Esto es muy curioso, ¿verdad? Y también Sí, creo que tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy un poco. sí, es muy Va un poco por curioso, aquí también. porque ya esto siempre, cuando alguna persona, un paciente, una paciente me lo cuenta, en realidad lo llevo un poco a la risa. Y digo, ¿a que no te gusta sentir críticas? No. ¿Pero a que prefieres una crítica que un halago? Sí. Claro, Entonces, ¿qué quedamos, no? ¿Y cómo puede ser? Pero, claro, pero esto es justamente por la falta de costumbre y sí, por la incomodidad de qué significa que se valore algo en mí. No estoy acostumbrada, no sé dónde encajarlo. Tal vez nunca me claro, ha pasado o me ha pasado poco, cuando me ha pasado no me ha gustado, me han dicho que no. Oye, que no hay que subirse ahí, ¿no? A un sitio y decir esto. Y bueno, yo a veces, mira, le he mandado a personas, recuerdo una chica que le he dicho, mira, porque a ella le hacían muchísimos halagos en su trabajo y ella siempre estaba pasándolo fatal. Digo, pero vamos a ver, que además son halagos bien merecidos. Sí, sí, pero lo paso fatal, tal. Entonces ella de cabeza lo sabía, pero no podía, como que no podía aceptarlo, no le costaba. Y bueno, le mandé la tarea a ver si podía estar una semana simplemente, cada vez que alguien le decía un halago, sonreír y decir gracias. Nada más, claro. Recibirlo, ¿no? Y recibirlo, sentirte tomarlo. cómoda recibiéndolo, ¿no? Bueno, Sí, acogerlo, ¿no? Sería la palabra. principio le costó Mm, muchísimo y así al mm, final ya mucho mejor. ¿Sabes? Fue una cuestión como de vencer ese primer momento. Ella, la verdad que lo hizo estupendamente porque se lo permitió, ¿no? Tenía muchas ganas de mejorar esto, entonces se permitió pasar por ahí. Al principio fue muy difícil, muy difícil. Luego fue muy lista porque lo compartió con un par de amigas. Dijo, mira lo que me ha dicho la psicóloga que tengo que hacer. Entonces las amigas se reían con ella cuando alguien venía y le decía algo y ella ponía la cara y decía, gracias. ¿No? Pero y al final fue naturalizándolo y fue como un ejercicio muy claro, puntual, pero para que ella vea que no pasa nada malo cuando recibimos un halago. claro, claro. Interior Y ni aparte exterior. acabas de dar una clave, ¿no? Que hay cosas de este tipo que se pueden revertir, se puede ir cambiando, que nunca es de un día para otro, que es con práctica y poco a Sí, poco, ¿no? sí, Como total. eso, la propia autoestima, ¿no? A base de tal y de ir insistiendo, al final tu subconsciente se lo cree también, ¿no? Pero eso igual ¿cómo se dice? Habilidad que se entrena, que, ¿no? Y Sí, nosotros es una tenemos habilidad que se maniobras sobre ello, sí, nosotros también es eso, sí, tenemos maniobra y podemos practicar. Y igual el primer día no nos sale y nos sentimos, como tú dices, muy incómodos, pero uno sigue y un día dice, está, pues ahora me estoy valorando mejor o estoy poniendo mejor los límites, ¿no? sí, Entonces, exacto. como otras Sí, cosas, hay gente que a veces piensa como que ya, yo ya soy así hasta el día que me muera. Y no, hay muchas cosas que podemos cambiar poquito a poco, eso sí, no va a ser en una semana, ¿no? Pero, no, desde luego, poquito a poco y ya te digo, hay que ponerse las pilas porque hay muchas cositas para hacer. Otra sí, cosa que a mí me gustaría comentar, Teresa, es, por ejemplo, fíjate, ¿no? El diálogo interno. sí, Porque en uff, más tenemos un crítico interior, uff, muy, 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 totalmente. muy. Tenemos un crítico, es esa parte, ¿no? De más de la autoexigencia, del perfeccionismo, ¿no? Y se pone muy crítica, es cómo has hecho esto y no es suficiente y no sé qué. Y entonces ese diálogo a veces es como muy, muy, muy enjuiciador. Es muy difícil sentirse cómoda y crecer y hacer cosas cuando tenemos una vocecita dentro que es tan enjuiciadora o tan crítica. Y entonces aquí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que ver realmente esto de dónde viene. Porque es cierto que vivimos en una sociedad, ¿no? En un contexto donde nos impulsa a que estemos como siempre dando más, haciendo lo mejor, competencia, ¿no? Una competitividad, una productividad y tal. Y las El paz, perfeccionismo. perfeccionismo. No solemos comulgar con esto.
claro. Las PAS podemos tener otro ritmo, otros intereses, y esto entonces ya entra en conflicto y ya nos deja un poco mal, ¿no? Como mal posicionadas, nos deja incómodas. Pero también hay Ujú. que ver de dónde viene esa crítica, porque probablemente y muchas veces viene de la infancia, donde yo, Claro, ya sea que lo escuché directa o indirectamente, eh, me han impulsado a que yo esté como en eso que tú decías de ver la montaña ahí arriba, ¿no? Y hasta que no llegue ahí arriba, sí, mejor no, ¿no? sí, sí. El otro día me lo decía una paciente con la que estamos trabajando algo muy interesante y me decía, o lo hago bien o no lo hago. Y yo le dije, uy, porque claro, en el medio te pierdes un montón de grises y yo lo entiendo, que suena bien, o lo hago bien o no lo hago, pero cuidado con esto, ¿hasta dónde nos vamos a Claro, esforzar para hacerlo bien? ¿O cuántas cosas vamos a abandonar? Porque entonces no lo hago, ¿no? sí. Y empatizar a veces, ¿no? Ese crítico, que a veces es muy drástico, Mm. que vive en nuestro interior a veces, de esa forma, y hay que matizarlo, no hay que creerle todo, hay que cuestionarlo, hay que ponerlo un poquito ahí al remojo. Claro, claro. Y se puede ir modulando. O sea, quiero decir, Sí, el crítico interno sale primero de manera inconsciente, te sale, ¿no? Y te encuentras a ti mismo diciendo a ti mismo, qué desastre soy. Pero tú mismo después puedes decir, pues no, no soy un desastre, por ¿no? ejemplo, Quiero decir, claro, ahí está hay que primera, que es, identificarlo. primero te viene de manera Automático, como, automático. sí, ay, Dios mío, ¿estás Sí, ahí? sí, Ahora, que se haya ¿sí? cortado un Sí, poquito. vale, Sí, te había perdido, sí, se me entraba una llamada. Que digo que aunque a lo mejor te sale más inconsciente, ¿no? ¡Bum! Pero tú mismo después te puedes tener un diálogo, es que es un diálogo interno, es claro. decir, no soy tan desastre, puedo cambiarlo, o a veces lo hago bien, ¿no? Como Sí, tú mismo te exacto. puedes, Lo ¿no? primero Como es contestar a ti identificar. mismo, ¿no? Sí, y Mm, primero sí, hay que darse cuenta, ¿no? Por eso que también claro. tenemos que estar atentas y atentos. Lo primero es darme cuenta, ya estoy aquí criticándome, o me estoy pasando un Sí, poco, o qué mal me hago sentir a mí misma diciéndome esto, ¿no? Es claro. como identificar cómo me trato a mí misma, cómo me hablo, sobre todo Mm, cuando me equivoco, cuando algo no me sale bien, cuando no llego a lo que pensaba que quería o que yo pensé que tenía que hacer o no llegué. ¿Cómo me hablo? Y luego entonces identificar realmente esas palabras y ver, ¿no? Si esto me hace bien o me hace mal. Y claro. seguramente me va mal, ¿no? Si yo diga, qué tonta, no puede ser, otra vez me he equivocado, nunca lo hago bien, así nunca voy a llegar a ninguna parte. ¿Me fortalezco o me debilito? Claro, Evidentemente no me es un debilito. boicot a uno Y mismo, claro, 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 es un boicot, ¿no? sí, Que uno se hace en realidad, o sea sí. que Y lo hacemos sin totalmente. querer, lo hacemos sin querer. Y hay personas que dicen, no, es que si no me meto caña no hago cosas. Pero ¿desde cuándo las cosas se hacen así a por las malas? Y menos en una No, persona no, tan totalmente. sensible. Esto no en Igual, realidad no funciona así. igual la que se mete mucha caña es que también se la metieron de niña, es posible, ¿no? Probablemente, Pero sí, 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 probablemente. totalmente, Pero entonces cuando totalmente. cuestionamos todo esto, luego está esto, ¿no? El intentar cambiarlo, que dices tú. Yo aquí, a mí me parece algo maravilloso practicar la autocompasión. Y en el buen sentido, no estamos hablando ni de indulgencia ni de lástima por mí Mm, mismo, al contrario, es la compasión, es entender que, bueno, que me puedo equivocar. claro, La humanidad se equivoca, todos somos personas, todos tenemos defectos, todos estamos aprendiendo en esta vida, ¿no? Es colocar un poco claro, esta necesidad de perfeccionismo, de control, colocarla en un sitio donde en realidad no hace falta. Nadie puede hacerlo perfecto, ni yo ni nadie, ¿no? Entonces todos sufrimos a veces y todos nos pasan cosas y todos nos equivocamos. Y tengo que ser lo más benevolente posible conmigo en ese momento, utilizar el mayor amor del que sea capaz. A veces no es claro, fácil, yo ya lo sé, y cuando no es nada fácil, pues igual hay que buscar ayuda. Pero es importante por lo menos darme cuenta, si me estoy tratando de esa forma tan crítica y tan mal, decir, si yo fuera mi mejor amiga o si yo estuviera hablando esto con mi mejor amiga, se lo diría así. Es que tonta, pero ¿qué has hecho? Pero tía, eres un... No lo haría así, no lo no, haría así, claro, porque no vas claro, así claro. conmigo. Claro, más bien le dirías, tranquila, la próxima vez ya te saldrá Por mejor, ejemplo. ¿no? O ya aprenderás, o esto es una oportunidad para aprender. Pues eso que le dices a tu amiga, te lo puedes decir a ti, ¿no? Un Exacto. poco. Eso es a veces como muy gráfico, ¿no? Es decir, ¿cómo se lo dirías a tu mejor amiga? No, hombre, no se lo Sí, diría así. sí, sí, sí. Bueno, a ver, Sí, ahora intenta decírtelo a ti mismo de esa misma manera, más amable, eh, más comprensiva, efectivamente, más delicada, ¿no? efectivamente. Más empática. Esto de la autoempatía que yo siempre digo, tenemos tanta empatía para los otros y a veces tan poca empatía para uno mismo. En ese momento, cuando el crítico Totalmente. está ahí a tope, no hay autoempatía prácticamente.
y no hay comprensión, no hay comprensión. No decir, bueno, yo funciono diferente. O bueno, es que soy más sensible, no pasa nada, o que necesito más tiempo, o que bueno, me ha impactado y ya tendré tiempo para procesarlo, comprender, validar. Esto es parte de la aceptación y esto fortalece muchísimo la autoestima y cuanto más autoestima se fortalece más esto, se retroalimenta en positivo. Exacto, exacto. Muy Sí, bien. Pues mira, como ya estamos llegando a la hora, si sí. quieres así dar algún mensaje final, alguna recomendación final o alguna herramienta que te haya quedado por ahí que no hayas mencionado o así, un modo de cierre. Bueno, yo creo, Mm, Teresa, que lo hemos dicho casi todo. Yo creo sí, que aquí lo más importante es no volver a recordar que ser altamente sensible no es un defecto, no es una patología, no es algo que realmente yo tenga que esconder, que tenga que intentar cambiar, que me lo pueda quitar. Esto ya igual se vuelve repetitivo, pero yo creo que es necesario recordarlo, porque muchas veces en esa diferencia o en ese rechazo que a veces podemos sentir de fuera o que hemos sentido en su momento, bueno, se me queda esta idea como de que algo habrá mal en mí y es muy difícil quitarlo. Entonces esto también, como digo, ¿no? De alguna forma empobrece nuestro autoconcepto, nos deja ahí como más pequeños o al contrario, nos volvemos como muy irritables y no me digáis nada, pero porque en realidad lo que estoy es dolido por dentro y no me acabo yo de aceptar como soy. Y creo que esto efectivamente. es muy, muy importante, ¿no? La autoaceptación, poder comprender realmente cómo soy, lo que me pasa y quitarle hierro. Y esto no significa que sea perfecta ni nada, porque lo acabamos de decir, sino que poder realmente ser más realista dentro de lo que cabe, lo que tengo, mis cualidades, mis virtudes, mi positivo, la luz de mi forma de ser, y luego tendré mis sombras, que me las trabajaré, me desarrollaré o aprenderé recursos o lo que sea, y la vida está para eso, para ir aprendiendo. Y creo que esto es Me fundamental. gusta esa expresión de quitarle hierro, ¿no? A mis errores, a mis pequeños defectillos, que todos los tenemos, ¿no? Y Sí, darle la vuelta, ¿no? Oportunidades para mejorar, ¿no? Y sí. eso de quitarle hierro me ha gustado, no Sí, yo tomárselo tan serio, ¿no? ojalá, sí, yo Sí, tengo mucha esperanza, ¿sabes? Que conforme este tema, como cualquier tema, que al principio es un poco raro, bueno, genera de todo, ¿no? Incluso en estos momentos que está generando controversia, no existe, si existe, no, la paz, no, bueno, todo este lío. Yo creo que al final cuando esto se cambie un poquito, lo que va a hacer es simplemente permitir que muchas personas suban ese escaloncito de, bueno, no pasa nada malo en mí y desde aquí ya veo lo que tengo que mejorar o que aprender o que tengo que hacer, pero es por lo menos efectivamente. salir de esa sensación, ¿no? De diferencia e inadecuación. En algún momento yo creo que más colectivamente ya se va a poder hacer. Yo lo veo, lo escucho cada vez más. Ayer estaba escuchando la radio, un programa cualquiera, ¿no? Y empezaron a hablar de la meteosensibilidad, que fíjate, Ujú, sí, la sensibilidad al clima, la sí, climatología, el sí. clima y tal. Y yo digo, fíjate esta palabra tan curiosa, hablando aquí a las 9 de la mañana en un programa de esto de despertador cualquiera, ¿no? Y alguien dijo, sí, es que yo como soy paz. Y el conductor dijo, claro, persona altamente sensible. Y así con una Mira, naturalidad y todos, qué claro, claro. Y dices, bien, qué mira, bien, qué bien. qué Eso bien, es en muy lugar bueno. de qué hablamos es, mira cómo naturalizamos. Entonces, bueno, entiendo que esto también, ¿no? Irlo recordando, irlo cada uno además en su interior, viendo cómo se manifiesta esta sensibilidad o cada una de sus características, poder encontrarle lo positivo, las luces, las sombras. Creo que esto al final es clave para, bueno, y podemos trabajar todo lo que tengamos ahí, las heridas, que bueno, suelen estar, ¿no? No hay quien no tenga una herida, un trauma, una historia. Claro. Entonces, bueno, trabajando un poquito todo esto, al final yo creo que la autoestima, bueno, ahí está, ¿no? Está para ser mejorada y como dijimos, es algo que dinámico, que va cambiando y que se va fortaleciendo si trabajamos en ello. De una forma o de otra. Yo no digo que todo sea con terapia, pero está pendiente, sí. Sí, sí, que la podemos ir moldeando, ¿no? Como si moldeáramos una figura de barro y mejorándola, Sí, puliéndola, ¿no? Y poniéndola bonita, básicamente, muy día a bonita. día. Hay que ponerla muy bonita porque nos ayuda mucho, ¿no? En las relaciones, todo, en las habilidades, en la forma de reaccionar, ¿no? Como decíamos, a los obstáculos. O sea, es que realmente es la base de un bienestar emocional, ¿no? Y también psicoemocional. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un gran tema, a veces parece un poquito cliché, uy, la autoestima, no sé qué, pero creo que es algo que todos comprendemos de qué estamos hablando y sabemos la importancia que tiene. Efectivamente. Sí, Muy bien, pues nada, pues despedimos ya el directo, te damos las gracias porque como siempre, nada, me gustó escucharte y eres gracias. muy didáctica explicando, espero que a la gente le haya resultado útil todo lo que hemos ido Sí, sí, hablando
Sí, ojalá. Y nada, al resto pues os esperamos en el próximo directo de la PASE más o menos dentro de un mes. Bueno, un poco antes porque será víspera de Muy Navidad, pero por ahí. Ya os bien. lo anunciaremos. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Se me ha encantado la charla, espero que haya sido útil, como tú dices. Y nada, nos vemos Sí, sí, pronto sí. seguramente. Exacto. Encantada de haber charlado contigo. Vale. Un Igualmente. saludo a todos. Buen fin de semana. Adiós a todos. Hasta luego.